Como decía o se mencionó en algún momento dado, hoy es el día más importante para la historia, no solamente para la cristiandad o el cristianismo, sino para la historia como la conocemos en el día de hoy. Tanto así que luego del acontecimiento de la resurrección de Jesús, el tiempo se mide de forma diferente. Hoy todos nosotros reconocemos que hay un antes y hay un después. De hecho, aún la sociedad secular tiene que reconocer que hay un Dios. Aún la sociedad que no sirve a Jesús, que no sirve a Cristo, tiene que reconocer que hay un Salvador, que hay un Creador. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido una representación de lo que para nosotros es un entendimiento, pero también una realidad que encontramos en la Escritura. Mientras mirábamos a este grupo de hermanos y hermanas que representaban y dramatizaban ese Vía Crucis o ese camino de Jesús hacia el monte Calvario, Gólgota, para nosotros debe eso reconocer o debe ser, mejor dicho, una imagen de compasión, pero al mismo tiempo una imagen donde nos impulse a nosotros a pensar cómo vivimos en el día de hoy y qué está haciendo nuestra vida en el día de hoy. Cuando comenzamos el servicio esta tarde, el pastor Elías Rivera utilizó una palabra muy importante para hoy, una palabra basada en el libro de Juan, capítulo número 11, y yo quiero volver a repetir, o mejor dicho, referirme a esa palabra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo número 11, versículo 21 en adelante, y se puede quedar sentado. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Las palabras que acabamos de leer, o los versos que acabamos de dar lectura, se encuentran en la historia de la muerte de Lázaro. Es interesante, mis queridas iglesia de Dios Laurel, que mientras usted y yo estamos aquí hoy muy bien arreglados con nuestras familias, estando y hemos separado este lugar, este espacio, este tiempo para estar aquí en la casa del Señor, ver que la circunstancia de Jesús en este momento, particularmente con Lázaro y sus hermanas, era una realidad de tristeza, una realidad donde el sufrimiento le había ganado la fe y el corazón de estas mujeres. Las palabras de Jesús en esta situación difícil para las hermanas de Lázaro son palabras que para ti y para mí deben servir también como una alternativa para continuar adelante. Más allá de la crisis familiar que estas mujeres estaban experimentando o esta familia estaba experimentando, escúcheme bien, amigos, hermanos que nos visitan en el día de hoy, las palabras de Jesús son una garantía también para nosotros. Esas palabras de Jesús fueron una garantía para calmar la ansiedad de aquellas mujeres con referencia a su hermano,
pero también esas palabras deben convertirse en nosotros en palabras que promuevan paz, promuevan seguridad y nos promuevan una alternativa de una eternidad con Cristo. En otras palabras, podemos decir que son palabras de esperanza, palabras que afirman la misión de Jesús aquí en la tierra y palabras que nos invitan, querida iglesia, a imaginarnos a un Dios que se preocupa por nosotros, a un Dios que no está lejos, a un Dios que no está allá en la galaxia sideral, a un Dios que no está allá por el planeta de Júpiter, no, a un Dios que está cerca, a un Dios que tiene cuidado de nosotros, a un Dios que sabe lo que tú y yo experimentamos, a un Dios que conoce aún lo más íntimo que hay en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. En otras palabras, un Dios, vuelvo y repito, que se preocupa por nosotros. Tradicionalmente, un día como hoy, se predica del relato de la resurrección de Jesús. En todas las iglesias, yo estoy convencido, alrededor del mundo, hoy se está hablando, se ha hablado durante el día de hoy acerca del relato de la resurrección de Cristo. Una historia, escúcheme bien, que fue verídica, una historia que fue real, una historia que ocurrió en un momento particular, pero también una historia que confirma la salvación del hombre y la mujer. De hecho, si nosotros damos un vistazo a los evangelios, encontraremos que cada uno de los evangelios encontramos el relato de la experiencia de la resurrección desde un punto de vista particular o diferente de cada uno de los evangelistas. Por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 28, ahí vamos a encontrar que era el primer día de la semana, en otras palabras, el día domingo. Y específicamente en el capítulo 28, verso 5 en adelante, dice la Escritura: el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. E interesantemente las mujeres, ¿dónde están las mujeres en la iglesia? Las mujeres siempre estuvieron cerca del ministerio de Jesús. De hecho, fueron las primeras en presenciar tan increíble acto de la resurrección. Fueron las mujeres las que dieron voces de alegría, voces de júbilo, voces de noticia de que el maestro, el rabí, había resucitado. Por otro lado, en el libro de Marcos, o el evangelista Marcos también nos dice en el verso 16, en el capítulo 16, verso 6, dice, no se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Por otro lado, el evangelista Lucas también en el capítulo 24 añade lo siguiente en el versículo 4. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, asustadas, entre paréntesis, ¿quiénes? Las mujeres se postraron sobre sus rostros, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará.
Pero eso no termina ahí, mi querida iglesia. También el evangelista Juan en el capítulo número 20, versículo 15 al 16 nos dice: Jesús les dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Quiere decir entonces que la resurrección de Jesús nos da vida. Repito, la resurrección de Jesús nos da vida, nos garantiza entrada a la vida eterna. Quiero repetir esto: nos garantiza la entrada a la vida eterna. Aplauda fuerte, por favor. Nos convierte en dignos de recibir una salvación tan grande. Es la resurrección de Cristo, es la resurrección de Jesús la que nos garantiza a nosotros en el día de hoy la seguridad de que podemos levantar las manos al cielo como señal de victoria, como señal de que todavía Él está en su trono. Y aunque Él está en su trono, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. La garantía de la resurrección de Cristo nos da a nosotros una salvación tan y tan grande que no debemos perder por nada del mundo. Romanos capítulo 4, versículo 25 nos dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, el apóstol Pablo también da referencia, da seguridad y da una alternativa a nosotros diciendo que nuestros pecados, que la humanidad, aunque estaba separada de Dios y era incapaz de tener una relación con Él, todavía Dios tuvo la capacidad de hacerse hombre para venir por nosotros, para venir a este mundo y morir por nosotros. Yo no sé si usted puede adorar al Señor por eso esta tarde. Efesios capítulo número 2, verso 3 nos dice lo siguiente: éramos por naturaleza hijos de ira. Quiere decir entonces que las Escrituras, la Biblia, ya nos habían identificado a nosotros como personas que habíamos quebrantado la ley de Dios. Y por causa de ese quebrantamiento de la ley de Dios, Dios buscó la forma y manera de arreglar lo que nosotros habíamos dañado. Qué bueno que tenemos a un Dios que hace esas cosas. Qué bueno que tenemos a un Dios que no se fija en los errores que cometemos. Qué bueno que tenemos a un Dios que busca la alternativa y busca y hace lo necesario para encontrarse con nosotros en el camino. ¿Alguien puede adorar al Señor esta tarde? Dios, buscando la forma y la manera de resolver nuestra vida de miseria, nuestra vida que estaba separada de Él, toma la decisión de hacerse hombre, de venir al mundo, de padecer por usted y por mí, de venir a este mundo pecaminoso, lleno de lujuria, de pecado, de odio, de mentira, lleno de tanta gente mala. Y aún así el Señor, buscando la manera de reconciliarnos a nosotros con Él, se hizo hombre, vino aquí a este mundo, caminó entre nosotros, sufrió el oprobio, sufrió la persecución, sufrió la muerte y hasta muerte en una cruz, como lo dictaminaba en aquel momento la ley romana. La pena de muerte a este hombre, la pena de muerte que él no merecía, la pena de muerte que cargó en él, en su cuerpo. Sin embargo, nunca abrió su boca. Usted y yo no pudiéramos alcanzar una relación con Dios si no fuera a través del sacrificio de Él.
Usted y yo, sí, hermanos y hermanas. Quizá usted nos visita hoy por primera vez y para usted esto sea algo nuevo o algo novedoso y piense que lo que vimos aquí minutos atrás con esta representación o este drama pareciera mover sus emociones. Tanto así, hermanos, que cuando yo comencé a escuchar los gritos y todo esto que estaba ocurriendo, mis emociones se conmovieron, lágrimas salieron de mis ojos. Y aunque eso es una realidad y eso puede mover nuestras emociones, esto va más allá de las emociones que nosotros tenemos. Porque el sacrificio de Jesús en la cruz es el resultado de una decisión de amor que Él tuvo en su corazón. Dios quiso derramar su amor sobre nosotros. Sin embargo, Dios derramó su ira sobre su Hijo. Pareciera contraproducente lo que acabo de decir. Pero sí, al Dios derramar su amor sobre nosotros, derramó su ira sobre su Hijo. ¿Por qué? Porque en Jesús, en el cuerpo de Jesús, en la vida de Jesús, Él cargó el pecado tuyo y mío. Y ese pecado nos mantenía lejos de Dios. Ese pecado nos mantenía en un estatus de muerte. Ese pecado nos mantenía en una separación constante entre Dios y nosotros. Y si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Tanto es así, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios buscó justificarnos. Y esa justificación lo que significa es prueba de la justicia de alguien. En otras palabras, cuando Jesús murió en la cruz, literalmente, amigo, amiga que nos visita en el día de hoy, hermano, hermana, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. Si va a aplaudir, aplauda fuerte al Señor esta tarde. Entonces esto significa que la resurrección confirma, escuche bien, la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Si Dios no hubiera aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, no lo hubiera levantado de la tumba. Solamente hubiera quedado como un cuerpo inerte, muerto, colgado en aquel madero. Pero dice la Escritura que resucitó al tercer día. Y esa resurrección, vuelvo y repito, es la garantía de que Dios aceptó ese sacrificio, aceptó lo que Él hizo para salvarte a ti y a mí. ¿Alguien puede adorar a Dios esta tarde? Es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos lo que hace posible nuestra resurrección. Cristo es la primicia de los que durmieron. Cristo, el haber, o mejor dicho, el Jesucristo haber resucitado de entre los muertos, nos da a nosotros la garantía de que tenemos entrada directa al Rey, entrada directa al reino de los cielos. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. ¿Alguien lo cree conmigo esta tarde? Cristo es nuestra esperanza. Ha sanado la ruptura entre la humanidad y Dios que el pecado había causado.
y desde ese modo la posibilidad de una vida eterna en compañía de Dios. Otra vez, la resurrección de Jesús a nosotros nos da una esperanza que no nos avergüenza, una esperanza que debe producir en nosotros fuerzas para seguir adelante, una esperanza que debe producir en nosotros un alto sentido de compromiso al servicio a Dios, pero también a la iglesia. Es en este proceso o en este contexto, mis queridos hermanos y hermanas, que la resurrección de Jesucristo prueba que el evangelio es un evangelio verdadero. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy. El hecho de que Jesús resucitó significa que todavía Él tiene el poder, la autoridad, la unción para salvar a aquel que quiera acercarse a Él. Este fue el argumento del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 15, donde el apóstol Pablo también defendió la verdad de la resurrección de Jesús. Y lo hizo dando una explicación que el evangelio cristiano depende de ella. En otras palabras, dice 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Escuche bien. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo estaba tratando de explicarle a una iglesia que estaba naciendo, a creyentes como usted y como yo, que no habíamos experimentado nunca el sentimiento, o mejor dicho, no habíamos experimentado nunca el concepto de la resurrección, tratando de explicar algo que nadie había experimentado antes. Por eso, si usted se ubica en los versos que leímos al comenzar este servicio, nos referimos al momento en que Lázaro muere. Lázaro, un amigo de Jesús. Lázaro, una persona llegada a Cristo. Pero aún así, Lázaro experimentó la muerte. Años después, el apóstol Pablo, tratando de explicar el concepto de la resurrección a la iglesia en Corinto, también lo hace a nosotros en el día de hoy. Muchos de nosotros no entendemos el concepto de la resurrección. No lo entendemos, claro que no, pero lo creemos. No lo entendemos porque nadie puede entender que luego de 1, 2, 3 días un cuerpo que ha sido muerto se levante de la muerte. Nadie puede entender, aleluya, por razón psicológica, que alguien que esté muerto se levante de la muerte. Nadie puede entender que un muerto, o mejor dicho, que un cuerpo que está muerto tenga la capacidad de volver a la vida. Algo tiene que estar ahí, y ese algo se refiere al poder de Dios. La resurrección no es solo una parte fundamental de nuestra fe. Yo diría que la resurrección es la base de nuestra fe. ¿Por qué, hermano Febus? Bueno, es la base de nuestra fe porque descansa en la figura, en la persona de Cristo. El pegamento que sostiene el evangelio es esa resurrección. Sin la resurrección, queridos hermanos y hermanas, los cristianos creerían en vano. Sin la resurrección,
solamente nosotros seríamos un club social. Sin la resurrección, solamente seríamos un grupo de personas cantando y haciendo alboroto. Sin la resurrección, seríamos simplemente religiosos. Sin la resurrección, estaríamos sin ninguna esperanza. ¡Aleluya! Sin la resurrección, no habría razón de ser. Sin la resurrección, no había ningún momento para nosotros. Pero es gracias a la resurrección del Señor que hoy nosotros podemos tener una fe viva. Es gracias a la resurrección del Señor que nuestra fe entonces no es vana. Es gracias a la resurrección del Señor que nuestra predicación tiene poder. Es gracias a la resurrección de Cristo que nuestra fe es suficiente. Pero Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y como Cristo ha resucitado, ahora tenemos la esperanza, diga conmigo esperanza, del perdón de nuestros pecados. El derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo. Muchos de nosotros hemos pensado que ya no hay salida para nuestra vida. Sí, algunos han llegado a este lugar pensando que ya no hay salida para el problema. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos venido luchando en esta vida entre altas y bajas. Hemos pasado por momentos de dificultad, momentos de desesperación, donde alguien o algunas personas nos han dejado caer en el camino. Muchos de ustedes hemos llegado a este lugar con sufrimiento, con angustia, con congoja. Muchos de ustedes hemos llegado a este lugar con procesos de desesperación, de desesperanza, de sufrimiento, donde nos han metido el pie y nos hemos caído, donde nos han empujado, donde han abusado de nosotros, nos han maltratado, nos han ultrajado, nos han herido. Y hemos llegado a este lugar así, a través de los años, enfermedades que por poco nos han quitado la vida, relaciones que han castrado nuestra esperanza, decepciones que nos han quitado las ganas de seguir soñando y seguir adelante. Sin embargo, vuelvo y repito esta tarde que la resurrección de Jesús, la resurrección de Cristo es la esperanza para nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Jesús. La resurrección de Cristo, iglesia, nos da una esperanza viva, no una esperanza cualquiera. Los cristianos, los creyentes, yo creo que todos nosotros aquí somos creyentes. Tengamos 10, 15 años en el Evangelio, 20, quizás tengamos solamente un día, todos nosotros somos creyentes. Hemos creído, ¿o no? Hemos creído que Él es el Señor. Tenemos una esperanza, mi querida iglesia, tremenda, porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Tanto así que hemos pasado de ser enemigos a convertirnos en amigos de Dios, en justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie nos puede quitar. No hay noticia mejor. No hay noticia mejor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor, aleluya. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo número 1, versos 3 y 4. Una esperanza viva
Nada más y nada menos. ¿Sabe por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Todo lo que hace, o mejor dicho, todo lo que gira en torno al Nuevo Testamento a través de la figura de Cristo, descansa en su resurrección. Vana sería nuestra manera de adorar, vana sería nuestra manera de ser iglesia, vana sería nuestros puestos, nuestro concilio, vano sería todas las posiciones que nosotros tenemos, vano sería el dinero que usted trae a la iglesia, vano sería, aleluya, el poder que usted tiene porque es líder o porque no lo es, vano sería si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Por eso en esta tarde, para mí esta celebración es bien significativa, porque hace 27 años atrás, un domingo de resurrección, yo le di mi corazón a Jesús. Y un domingo como este, yo recuerdo, a mis 17 años de edad, yo venía caminando por el medio del pasillo en la iglesia mientras lágrimas salían de mis ojos. Y reconocí que yo necesitaba a ese caballero que había resucitado de entre los muertos. Y sabe que el Señor me ha hecho bien. 27 años de servicio al Señor han sido suficientes para salvar mi familia, mi descendencia. Y marcar un propósito sobre los míos. 27 años de servir al Señor han sido buenos y no hay razón para volver atrás. Esta tarde la invitación está hecha. Esta tarde la invitación está clara. No hay nada más fundamental y más seguro que la resurrección del Maestro. Él resucitó. Salió de la tumba y se cumplió la palabra de Jesús a las hermanas de Lázaro. Se cumplió la palabra de Jesús cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. José Raúl Febus creyó esa palabra 27 años atrás. Qué bueno sería que usted la pudiera creer en esta tarde. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La pregunta que Dios nos hace hoy: ¿vivirás? ¿Crees esto? ¿Crees que yo puedo hacer algo por ti? Yo quiero invitarte esta tarde a que hoy tú puedas reflexionar en todo lo que hemos hecho hoy aquí. Que reflexiones en todo lo que ha ocurrido bajo este techo, que todo lo que aquí ha pasado ha venido a honrar y glorificar el nombre del que está en el trono. Todo lo que se ha hecho a través de los meses, oración, ayuno, búsqueda, evangelización, tocando puertas, haciendo invitaciones a personas, no solamente se quede en un proceso, sino que tenga resultados eternos. Esta tarde el esfuerzo que la iglesia ha hecho, esta tarde el esfuerzo que cada líder ha hecho, esta tarde todo lo que la iglesia ha abrazado tiene que representar hoy en una cosecha de almas. Por eso yo quiero invitarte esta tarde que si tú nos visitas hoy, aceptes a este Jesús que murió, pero que resucitó. Yo quiero hoy en esta tarde y te invito a que puedas abrazar a este Jesús
que sale de la tumba para encontrarse contigo. A este Jesús que sale de la oscuridad para encontrarse contigo y abrazarte. A este Jesús que sale de la oscuridad y te abraza aún en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, en medio de tu crisis, te abraza, te sana. Todos aquí somos creyentes porque hemos creído que el Señor es suficiente para nosotros. Pero el Señor Jesús hace un llamado hoy literalmente a tu vida y especialmente a tu corazón. Si escucharas la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. Si hoy estás escuchando las palabras de Jesús diciéndote: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, yo te invito a que hoy tú aceptes esa invitación. Iglesia, póngase de pie conmigo esta tarde. Y mientras usted se pone de pie conmigo, si usted invitó a alguien a que nos acompañara a la iglesia hoy, traiga al invitado que usted trajo a la iglesia, pase con su invitado al altar hoy. Acompaña a su invitado como un acto de caballerosidad. Acompañe a la persona que usted invitó, tráigala intencionalmente, no la abandone, no la deje sola. Y vamos a hacer esto de manera diferente y distinta. En vez de permitir que ellos pasen solitos, usted va a traerlos y va a estar con ellos. Vamos, si usted invitó a alguien, tráigalo, acompáñalo aquí al altar.